La interventoría de servicios de alimentación y nutrición implica la supervisión, evaluación y control del cumplimiento de las especificaciones contractuales y las condiciones necesarias para garantizar la prestación del servicio de alimentación. Para ello se requiere un profesional altamente capacitado y especializado. Cordial saludo para todos. El día de hoy, en el marco del Diploma de Contratación e Interventoría en Servicios de Alimentación y Nutrición, estamos con dos expertas invitadas para conversar sobre el perfil del interventor. Nos acompañan hoy María Eugenia Castrillón y Lorena Molina. Ambas son nutricionistas dietistas y voy a invitarlas a que nos compartan un poco su experiencia, un poco de su trayectoria en el área para que podamos entrar en materia. Maru, inicias, cuéntanos. Buenos días para todos. Como dice la jefe, soy María Eugenia Castrillón Montoya. He trabajado en servicios de alimentación durante toda mi época, y hice el posgrado en interventoría en servicios de alimentación y con eso me he desarrollado en la empresa pública y en la empresa privada, tanto a nivel clínico como a nivel general. Lorena, cuéntanos de tu experiencia. Bueno, muchas gracias. Tengo experiencia en el sector público desde el montaje de interventoría en programas para la Alcaldía de Medellín, todo el montaje en el proceso de interventoría, también con el sector privado ya desde hace 8 años, con la interventoría a contratos de empresa privada y con la docencia ya desde 2015. De pronto, para contarles que específicamente tenemos la oportunidad de trabajar, de escuchar dos expertas. A María Eugenia resalto todo su trabajo que ha hecho en servicios de alimentación, sobre todo institucionales y comerciales, y con Lorena también el trabajo que se ha hecho en programas de alimentación y nutrición y en la parte clínica, un área que también es importante para este ejercicio. El diploma en interventoría de servicios de alimentación y nutrición da la oportunidad de trabajar diferentes temas. La interventoría como tal es un elemento que se ha ido desarrollando, una estrategia de gestión que se ha ido desarrollando a la par de la contratación pública y privada obviamente, y que con la legislación estatal, pues ahora estamos hablando de que es una obligación de todo funcionario público, ¿sí? Pero además también es verdad que la empresa privada, como parte de la gestión de calidad y demás, pues ha hecho unos avances bien importantes en esta área. Sin embargo, en alimentación y nutrición no es una herramienta de mucho tiempo, todavía creo que está creciendo en desarrollo. Entonces, la primera pregunta para nuestras invitadas es, bueno, ¿y por qué será importante que en alimentación y nutrición hagamos interventoría, independiente de esa obligación contractual, sobre todo en el Estado? Maru, cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿qué piensas de esto? Mira, en el sector tanto público como privado es tan importante la interventoría en los servicios de alimentación y nutrición porque el interventor empieza a realizar un trabajo muy especial. Él es el encargado de velar por todas las condiciones, ya sea en la preparación de los alimentos a nivel de salud, a nivel nutricional, y también velar porque lleguen a los lugares plenamente establecidos por cada institución. Todo esto de acuerdo a lo especificado en el contrato, que es tan importante. Entonces, nosotros como nutricionistas dietistas también tenemos que saber cómo se hace un contrato de alimentación y nutrición en una institución.
Yo pienso que el valor que le da el interventor en la contratación también es un tema de planeación estratégica, ¿cierto? Un tema de acompañamiento también a ese contratista que está, porque como lo mencionabas en el principio, el interventor no es que el que va en busca del error, esto va mucho más allá, es una planeación estratégica, es una gestión del riesgo, porque el perfil del interventor permite identificar riesgos quizás mucho más temprano que lo hace hasta el mismo contratista. Entonces, nuestro perfil va en un enfoque en muchas dimensiones, desde la parte de gestión humana, desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, desde la parte de gestión ambiental, de tener un sistema sostenible también, de tomar decisiones estratégicas, de planear también. El hecho de planear nos permite también una eficiencia operacional y una eficiencia también en costos. Definitivamente coincidimos en eso de que la alimentación y nutrición no es solo entregar alimentos empacados o no a un usuario, sino que definitivamente tenemos que tener en cuenta muchísimos aspectos más. El perfil del interventor en servicios de alimentación y nutrición. A continuación presentamos 4 características fundamentales que deben estar presentes en un interventor en servicios de alimentación y nutrición. La formación académica, que incluye estudios formales, educación complementaria y una actualización continua. Habilidades técnicas, habilidades personales y competencias gerenciales. Profundicemos en cada uno de estos temas. Entonces, ahora sí, hablando de lo que es el perfil del interventor, me parece importante que vamos hablando y llegando un poco más a lo que sería en términos de formación. Cuando hablamos ya de ese perfil, de esa persona que debe hacer todos esos elementos o que debe llevar a cabo y ejecutar esos elementos en la interventoría, ¿cómo podríamos decir cuál es esa formación ideal? No solo desde lo profesional, o sea, qué profesiones pueden hacer interventoría, sino también qué tipo de formación continua o elementos debe tener en cuenta el interventor. Bueno, en el perfil profesional pienso que es el nutricionista dietista llamado a intervenir obviamente estos procesos, a ser el interventor. Hay otras carreras afines también, como es la ingeniería de alimentos. También hay ingenierías de procesos también que aportan a este proceso, ingenierías de productividad también, pero por ejemplo en el sector clínico el nutricionista dietista es el llamado a ser el interventor, sobre todo porque la base de nosotros es la clínica, entonces el interventor nutricionista puede ser el aliado totalmente con nutrición clínica y tenemos que tener esas bases en el contrato totalmente. Entonces creo que es un perfil que potencializa demasiado estos contratos y se hace un muy buen equipo de trabajo con otras especialidades también. Pienso que también formaciones como las que hoy nos brinda la escuela, como es el diplomado, perfecciona demasiado este perfil. Estoy de acuerdo contigo, pero de acuerdo a mi experiencia y en estudios que hemos hecho con otras universidades, es también muy importante que a nivel de una institución, aunque no sea clínica, también el interventor en los servicios de alimentación sea un nutricionista dietista. Y vale la pena recordar, ya no llamamos simplemente servicios de alimentación, sino que en todas las instituciones los llamamos servicio de alimentación y nutrición. Entonces, el interventor, al ser nutricionista dietista, sabe cuáles son las necesidades de cada usuario en cada servicio de alimentación. Esto es muy importante. Hay un elemento adicional también que me surge con la conversación y es la importancia de tener esos aliados, nos lo comentaba Lorena, de poder hacer equipo, y equipo no solo con el contratante y el contratista, sino también equipo con otras profesiones que nos pueden ayudar a perfeccionar o a mejorar este tipo de cosas. Cuando hablamos de programas sociales, por ejemplo, hemos visto la importancia de incluir esos otros profesionales que tienen que ver con el área, porque los contratos, por ejemplo, de PAE o de adulto mayor incluyen otros profesionales. Entonces ahí vemos cómo, si bien
los profesionales que tienen que ver con alimentos, alimentación, también en el área social y en el área de procesos y demás nos pueden apoyar. Y hablando ya de esa formación continua o de esos conocimientos complementarios, ¿qué tipo de formación adicional necesitaría un interventor? De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿qué más se debería formar? Bueno, yo creo que tener estudios adicionales, por ejemplo, como el diplomado, es una base importante para el nutricionista, que lo puede hacer pues también personas de otras carreras, pero también ya cuando nos vamos a las especializaciones o a las maestrías en el tema de administración, en el tema de finanzas también nos sirven, maestrías también en la parte de calidad, en la parte de sostenibilidad, de gestión ambiental, son muy llamadas a los servicios de alimentación y nutrición. Además de esto, pues yo diría que una característica de un interventor debería ser la formación continua. O sea, un interventor no se puede quedar con terminé, hice mi diploma, hice mi especialización, suficiente. El estar actualizándonos, las normas cambian, hay nuevos elementos y hablábamos hace un momento de lo importante que es la sostenibilidad. En los servicios de alimentación nosotros estamos hablando de recursos naturales todo el tiempo, pero además tenemos un consumo de agua alto, el manejo de desperdicios. Todos esos elementos son temas que nos invitan y nos obligan a mejorar, a estar al día, a estar en la vanguardia de todos estos nuevos conocimientos. Respecto a la formación académica profesional, tenemos que un nutricionista dietista, un ingeniero de alimentos, un profesional en ciencia y tecnología de alimentos y carreras afines a estas encajan con el perfil requerido. Por su parte, la formación complementaria puede ir por varias vías, como la formación en contratación e interventoría, por supuesto, pero también en calidad, gestión de procesos, finanzas y sostenibilidad. Y cabe resaltar que la formación continua es fundamental para el interventor. Y ahora entonces vámonos a hablar de la parte técnica. Decíamos que habían profesionales, nutricionistas, profesionales de áreas afines en alimentos, también hablábamos de otras carreras que podían estar ahí, pero ¿cuáles son esos aspectos, esos temas técnicos, esas habilidades, esos conocimientos que tiene que tener un interventor en servicios o programas de alimentación y nutrición? Bueno, yo pienso que el tema de legislación y normatividad es fundamental en servicios de alimentación. Ubicarnos en el país, obviamente, donde estamos, conocer, hoy estamos llamados no solamente a conocer la normatividad colombiana, sino también a nivel internacional, porque fácilmente el interventor puede también asesorar otras empresas a nivel internacional, desde la parte de base de datos, de la parte de tecnología también, o sea, el manejo de bases de datos, el manejo de información, el manejo de gestión de procesos también, para poder garantizar como todas estas intervenciones que podemos hacer, pero a partir de datos, porque en un servicio de alimentación encontramos demasiados datos, y de ahí también poder llevar a la investigación, porque hoy también el llamado en los servicios de alimentación y nutrición es el tema de investigación, entonces aprender a manejar todo esto. Ahora pasemos a las habilidades técnicas requeridas, que son el conocimiento de normativa vigente aplicable, manejo de alimentos, atención nutricional a grupos, seguimiento y control de procesos en la cadena de suministro, producción y servicio, gestión del riesgo sanitario, manejo de costos y presupuestos, gestión documental y normativas contractuales, y finalmente el conocimiento y manejo de protocolos. De acuerdo a todo lo que me ha tocado vivir pues como interventora tantos años, en un curso logramos como especificar las cualidades personales que debemos tener los interventores, una actitud positiva. Y vale la pena esto, porque es que nosotros como interventores somos señalados siempre de que somos los que buscamos la parte negativa en los servicios de alimentación y nutrición. Hay que tener la actitud positiva, una estabilidad emocional. Nosotros no solamente, como digo y vuelvo y lo repito, estamos buscando las cosas negativas, sino también ayudando a crecer, como hablábamos ahora, a nivel institucional, a nivel internacional, como decía la profe, tener objetividad. Cuando yo visito los servicios de alimentación, visitando los nutricionistas interventores,
les hago mucho énfasis en que tenemos que saber escuchar. No propiamente lo que nosotros decimos puede ser la realidad. Hay que saber escuchar qué piensa el contratante, qué piensa el contratista y qué pienso yo como interventora. La creatividad. La creatividad es muy, muy necesaria en cualquier servicio de alimentación, porque no podemos seguir manejando los servicios de alimentación como se manejaban hace 20 años. Tenemos que estar actualizándonos permanentemente. El respeto a las ideas de los otros. A veces uno como interventor en un servicio de alimentación se encuentra con unas ideas que definitivamente nunca las habíamos pensado nosotros, como también unas ideas que no se pueden implementar. El trabajo en equipo y la ética. Nosotros nos volvemos unas personas en donde conocemos toda la institución y la ética es muy importante. Sí, yo creo que dividir esas competencias desde el ser y desde el hacer son muy importantes, las que decía la profesora María Eugenia, definitivamente para cualquier profesional, en cualquier campo, lo técnico uno lo va aprendiendo en esta formación continua que estamos buscando todo el tiempo, pero el ser persona también es algo en el que estamos llamados siempre a mejorar, la comunicación efectiva, la gestión de emociones, porque tenemos que interferir en mucha gestión de emociones del personal que tenemos, la escucha efectiva como le decía la profesora, entonces son conceptos que tenemos que tener muy claros desde la profesión y desde las competencias técnicas, también lo que hablábamos en el tema de la planeación estratégica es muy importante, tener también el manejo de planes de contingencia, que es algo que se tiene que tener como interventor y aprenderlos a hacer un montaje y a manejarlos, porque eso también nos garantiza una continuidad en el servicio. La interventoría lo que proyecta es que se pueda mirar en una visión mucho más adelante de lo que va el contratista y de lo que va la misma empresa, de manera que podamos tener una visión donde cualquier riesgo que se pueda presentar, el interventor pueda detectarlo rápidamente, poderlo gestionar y tratando de minimizar los costos. Ahí era donde hablábamos del tema de la eficiencia operacional también y de recursos. Esa parte de recursos me parece muy interesante porque a veces pensamos que la interventoría es solo para quienes saben de servicios de alimentación y resulta que tenemos una oportunidad increíble porque la interventoría a contratos nos da la oportunidad de ejercer todas las áreas de nuestra profesión y poder fortalecer algunos aspectos en los que a veces no somos tan fuertes, direccionamiento estratégico, todas esas competencias gerenciales. Resumiendo un poco lo que vamos conversando acá, entonces estamos diciendo que hay unas competencias, hay unas habilidades o unas destrezas, unos rasgos de personalidad que tener en cuenta cuando soy interventor y que cuando los debo reconocer que mi personalidad no los tiene, los debo empezar a fortalecer. Entonces hablamos de cosas como por ejemplo todo lo que es el relacionamiento interpersonal, ustedes hacían un especial énfasis, hablamos del liderazgo, de la capacidad de observación y de negociación, resolución de problemas, de trabajo en equipo, más o menos ese es como retomando lo que venimos diciendo. Hay una parte que me parece muy interesante que la voy a unir al aspecto que ustedes hablan de la ética y es la responsabilidad y el compromiso social. En cualquiera de nuestras áreas, esos dos aspectos van de la mano. Hemos tocado aquí varias cosas que tienen en algunos momentos que hablamos de lo que es nuestra responsabilidad con el cambio climático, la sostenibilidad, pero es que la alimentación va de la mano con la salud y con esa parte de los programas sociales de lograr complementar la alimentación de aquellos grupos vulnerables. Entonces miren que esto hace que uno cuando empieza a decir debe tener, casi que dice, uy, necesitamos una super persona para hacer la interventoría, y la verdad es que sí, quien es interventor tiene que velar por irse cualificando obviamente, pero también irse fortaleciendo como persona, precisamente por eso que decía hace un rato María Eugenia, porque es que somos el intermediario entre el interventor, entre el contratante y el contratista, y eso implica que nuestros elementos personales juegan un papel indiscutible.
Si hablamos de habilidades personales esenciales para esta labor, podemos pensar en ética profesional y transparencia, capacidad de observación, rigor en la supervisión, iniciativa, resolución de problemas y capacidad de adaptación. A ver, yo pienso que de las que hemos hablado logran como reunir parte del perfil del interventor, pero hay una cosa muy importante y es que a veces cuando somos interventores, que es parte de lo que decía la profesora María Eugenia, es que creemos que lo sabemos todo y tenemos que pensar que cuando uno es interventor es de un contrato que está tercerizado porque quien lo contrató no lo sabe hacer. Entonces estamos contratando una empresa que sí es experta, entonces parte primero del conocimiento que decía la profesora del contrato, pero también conocer la empresa que está y el respeto que hay frente a la experiencia que esa empresa está llevando. Entonces cuando aprendemos a conocer también la empresa, ya es un conocimiento más integral para nosotros y es la confianza, porque finalmente quien nos toca escribir para licitar somos nosotros y somos los responsables de elegir esa empresa. Entonces yo creo que por eso ya el papel del interventor, después de que yo elijo una empresa y le doy el puntaje que requería para poder que entre en el contrato, pues desde ahí yo parto que elegí el mejor. Ahí también entra la ética, ¿cierto? Porque ahí la parte de nosotros desde calidad, es tener un conocimiento muy bien de la normatividad, ahí también con lo que decía la profesora de cuando es un nutricionista dietista, porque es que si a mí por ejemplo me llega el contrato a un costo muy bajito, pero no sé ni qué calidad van a utilizar y comprometo el requerimiento nutricional y comprometo la satisfacción del usuario, entonces el nutricionista dietista tiene que lograr un equilibrio para eso, ahí está el perfil de nosotros, ¿cierto? Entonces lograr ese equilibrio, entonces yo puedo hacer un ciclo de menú muy bien hecho, pero donde estoy comprometiendo el costo por ganar eficiencia, entonces encontrar todos esos ejes y articularlos es el llamado de nosotros como profesionales, ¿cierto? Y ahí es donde tienen que vincularse esas competencias desde el ser y desde el hacer también, pero confiando en las empresas que tenemos contratadas, que son quienes tienen la experiencia. Hay una cosa muy importante que hablabas, Lorena, y es el conocimiento de esa empresa contratista. Eso es muy importante, porque ya eso no está pasando en casi todas las instituciones, pero todavía las tenemos, que eligen el contratista de más bajo precio. Y eso no es así. Eso no es así, porque después nosotros como nutricionistas, dietistas y como interventores nos vemos en un problema grandísimo, porque vamos a nutricionalmente también a bajar, porque los costos se bajaron, eso no se puede hacer. Eso es verdad. Miren que hemos ido tocando diferentes aspectos. Entonces hay un aspecto importante que tiene que ver con el conocimiento, el saber y el ser y obviamente el hacer. Pero también es verdad que el interventor requiere unas competencias gerenciales o como decía Lorena hace un rato, de planificador, de estratega, en términos de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Uno diría que todo profesional en cualquiera de las áreas en las que estemos requerimos eso, pero el interventor precisamente por estar, por decirlo de alguna manera, en el medio de estos dos elementos que es el contratante, el contratista, pero que además yo diría que hay un cuarto actor muy, muy importante que sería el usuario, que en algunos casos, por ejemplo, en los programas sociales estamos hablando de beneficiarios, en los hospitales hablamos de pacientes, en los servicios de alimentación, pero independiente ese es nuestro cliente, es para quien va dirigido el servicio. ¿Qué tipo de competencias adicionales a las que hemos mencionado en términos de planeación estratégica, en términos de organización, consideran ustedes que pueden ser indispensables para este trabajo tan importante que hace el interventor? Yo creo que el conocimiento de protocolos también, que son de la misma institución. Pienso que el análisis de situaciones también porque son análisis de situaciones a nivel personal, a nivel del tema de gestión humanas, pero también análisis de situaciones financieras y análisis de todos los campos en los que se articula un contrato, como lo hablábamos al principio, que son muchos frente a los que articula el contrato. Pienso también que
el tema de la normatividad de lo que hablábamos, el conocimiento de la normatividad que rige ese contrato. Son como las competencias principales que debería de tener, el tema de redacción, escritura, presentación, ¿cierto? Como le decían a uno las mamás, uno tiene que ser y parecer, entonces el interventor tiene también que hacerlo. Y hay una cosa muy importante y es que nosotros tenemos ante todo que conocer cuáles son los usuarios con los cuales nosotros vamos a trabajar. No solamente tener toda la relación con el contratista y el contratante, y nosotros como interventores también tenemos que saber en qué lugar y cuáles son nuestros usuarios, las edades, las patologías, los ambientes, las ciudades, los medios de comunicación, todo esto lo tenemos que saber, porque no es simplemente sentarnos a hacer ciclos de minutas por semanas, de acuerdo a lo contratado, no, es que nosotros no podemos perder que somos nutricionistas, dietistas, y que nuestra labor es brindarle una adecuada nutrición de acuerdo a la contratación. El manejo de herramientas TIC también, el tema de inteligencia artificial, es fundamental que nosotros nos involucremos porque es lo que hoy está en el medio y lo que nos permite desarrollar estrategias mucho más rápidas y todo. No podemos ir en contra de eso. El tema de inteligencia artificial también se tiene que vincular a nuestros contratos. Me parece súper importante todo eso, las tecnologías. Ahora hacíamos énfasis en lo que es tomar decisiones informadas y obviamente el manejo tecnológico nos ayuda a agilizar los procesos, a poder ser más oportunos en el servicio. Yo quería que habláramos un poquito de lo que tiene que ver con ese manejo de tensiones, con las capacidades que debemos desarrollar. Yo personalmente pienso que ese manejo de conflictos y de negociación y de la presión o tensión a la que nos enfrentamos como interventores requiere ciertas cosas. Yo quiero que ustedes me cuenten esas situaciones que son más comunes en los servicios de alimentación y nutrición y que el interventor en cualquiera de las áreas en las que estamos debe enfrentar y cómo fortalecer esa parte del manejo de la presión. Me hiciste recordar algo que marcó mi vida, se puede decir. Como yo trabajé tantos años en una empresa privada y había sindicatos y había todo, entonces como interventora un jefe me dijo que yo por qué no hacía un diplomado de negociación. Yo me preguntaba, yo nutricionista dietista en un diplomado de negociación, yo no soy abogada, yo no soy directora del sindicato, bueno, y lo hice. Y de verdad que cuando uno empieza a estudiar cómo se hace una negociación, cambia todos los conceptos que tenía pensado sobre ella. Todo lo que dice la profe Liliana es verdad, uno también tiene, no solamente, como decíamos ahora, creer que porque somos nutricionistas dietistas manejamos pues ya el servicio de alimentación y manejamos el contrato. La negociación es tan importante en cada etapa de la vida que nosotros crucemos, hay un aspecto de negociación. Y no es solamente entregar el producto, como yo lo decía al principio, es cómo se entrega, cómo se maneja, cómo se hace, según la institución a la cual estamos haciendo nuestra interventoría. Y finalmente, las competencias gerenciales fundamentales son el liderazgo y toma de decisiones, la planificación y organización, la capacidad de análisis y resolución de problemas, el uso de software, la gestión de bases de datos y reportes, el conocimiento en automatización de procesos, la gestión del riesgo y el desarrollo de planes de contingencia. Sí, es la negociación, la gestión de las emociones también, de las cosas que dificulta demasiado es porque frente al contrato también hay una administradora, un administrador que recibe toda la presión, porque es que desde el escritorio pedir como interventor es muy fácil, pero que el contratista tenga que gestionar es lo difícil. Entonces también es la forma, yo creo que cuando hemos trabajado en servicio de alimentación, ese debería ser el deber ser, es
trabajar en un servicio de alimentación para que usted mire cómo funciona ese contrato y en el momento ya en que usted va a solicitar las cosas es diferente. Entonces tener empatía, yo creo que tener empatía y tener también compasión por el otro, ¿cierto? Poder uno, así es más fácil gestionar entre los dos y buscar las estrategias. A veces el trabajo del interventor también, hay momentos en los que son muy frustrantes, porque uno quisiera que todo estuviera funcionando y cuando uno hace una estrategia y la estrategia ya no funciona y vuelve otra vez el mismo problema, pero siempre es sentarse, lo que dice la profesora, a negociar y a mirar las estrategias juntos. Bueno, en esto que venimos conversando y que venimos definiendo, experiencia. Entonces ya hablamos, Lorena nos recuerda que la experiencia en servicios de alimentación es indispensable, claro, el conocer y el estar involucrado en las situaciones que se generan en el servicio de alimentación te da más propiedad. Pero si yo les pregunto, bueno, ¿qué experiencia mínima creen ustedes que debe tener un interventor fuera en servicios? Y hablamos de experiencia en términos no solo de procesos y de ejecución de actividades, sino también de tiempo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser un mínimo para iniciar esa carrera como interventores? Para mí haber trabajado en servicios de alimentación es fundamental, porque como te digo, la mirada es diferente. La mirada es diferente cuando usted ya le tocó manejar el personal, tener un proveedor cuando les dice puedo llevar tal cosa o no la tengo, entonces manejar proveedores, manejar personal, manejar equipos, manejar el personal de mantenimiento, o sea, haber trabajado en servicios de alimentación. Estoy totalmente de acuerdo en que el trabajo en un servicio de alimentación es indispensable para ser interventor. Es decir, yo diría que uno no puede llegar a una institución, ya sea pública o privada, hospitalaria o social, sin haber trabajado en un servicio de alimentación. Muy bien, Maru. Yo adicionaría a eso que una experiencia que también puede ser valiosa es lo que tiene que ver con experiencia en términos de auditorías o de supervisión, que eso nos ayuda muchísimo a fortalecer nuestras habilidades y destrezas. Pero la verdad es que el interventor se va haciendo en la medida que ejerce su función, que es importante que tenga unos conocimientos básicos y un ejercicio inicial, que se autoevalúe qué competencias debe seguir fortaleciendo cada vez más en su quehacer, pero que también es verdad que todos estos programas, formación continua y demás, hace que esta labor sea más profesional y que realmente haga un aporte. La interventoría definitivamente, y como lo manejamos desde la Escuela de Nutrición, tiene que ver más con fortalecer al contratante, al contratista y que en último caso el beneficiario, el usuario, el cliente sea el ganador, ¿cierto? Todos ganamos en este proceso. Desde ahí, aspectos como reconocer los avances en la interventoría, en el contratista, la mejora continua, se vuelven indispensables. Como ya vamos terminando este proceso, quiero pedirles que me cuenten qué es eso tan importante o que más las ha movido para ser interventoras. Muchos de nosotros, hablábamos antes de empezar esta conversación, ¿no? Para ustedes, estábamos hablando de cómo llegamos a la interventoría y la verdad es que muchos no pensábamos ser interventores como tal y como hablábamos desde el comienzo, este es una función muy importante pero que todavía se está desarrollando. ¿Qué es eso que las ha movido ya desde lo personal y desde lo profesional para iniciar y seguir siendo unas excelentes interventoras? Es que antes, cuando ejercí, por ejemplo, a nivel personal, mi carrera como nutricionista dietista, era jefe de servicios de alimentación, entonces uno pues tenía su fortalecimiento y seguía buscando educación para manejar los servicios de alimentación. Ya luego me di cuenta a través del tiempo de que el interventor era aquella persona que velaba por el cumplimiento de todas las condiciones para la preparación del producto y para la entrega de ese producto o servicio al cliente.
ya sea a nivel institucional o ya sea a nivel hospitalario. Entonces, cuando yo, por otros cursos que hice, me di cuenta, me empezó a gustar la interventoría. Entonces busqué dónde capacitarme en interventoría y después en interventoría de servicios de alimentación, porque es un trabajo que maneja desde el contrato hasta la entrega al usuario. No es simplemente ir y manejar un servicio de alimentación, el personal, las dietas, la estandarización, todo, sino todo aquello que interpreta un interventor. Bueno, yo creo que el trabajo de interventor termina siendo muy satisfactorio a nivel profesional porque es contribuir al crecimiento tanto de la empresa contratista como contratante. Entonces, poder ver cómo desde la labor de nosotros se garantiza la calidad en el usuario final, pero ver cómo los procesos pueden ir mejorando también a nivel del tiempo. Bueno, yo quiero, además de agradecer a ustedes por compartir con nosotros esta experiencia, quiero como ir cerrando como esta reunión y pues como en conclusión yo diría que el interventor debe tener desde la formación como tal unas intencionalidades, en la medida bien sea porque arrancamos pensando en como una de nuestras áreas de desempeño o como parte de las obligaciones en alguna de nuestras funciones, pero yo creo que como interventores tenemos que pensar en que ese perfil se tiene que ir mejorando, cualificando. Entonces la formación inicial es importante, la complementaria es indispensable, pero hay unos rasgos de la personalidad que tenemos que ir puliendo y mejorando como personas, obviamente, pero en el ejercicio de la profesión o del aspecto específico mucho más. Entonces ahí conversamos sobre aspectos del ser como la negociación, la comunicación efectiva y asertiva, la parte del manejo adecuado de las relaciones interpersonales, la gestión emocional, pero también hablamos de otros aspectos como competencias en términos de planificación, de liderazgo, de trabajo en equipo, de todo lo que tiene que ver con el respeto y el compromiso por lo que hacemos, obviamente el compromiso social que alude a la alimentación y a la nutrición. Y creo que otra parte que es indispensable y con la que podemos terminar es la importancia de nuestro trabajo ético. La ética en los procesos de contratación y demás son súper valiosos, pero además el interventor, la calidad de un interventor, el interventor puede que en el tiempo vaya mejorando su quehacer, pero la ética profesional y personal es la que hace la diferencia en ese quehacer, es la que posibilita reconocer los avances de contratantes, contratistas, pero también nos posibilita el pensar en el usuario y el de alguna manera buscar el bien común para todos. Entonces nuevamente agradezco a todos, a las profes que nos han acompañado este proceso y el poder compartir con nuestros estudiantes del diplomado en Interventoría de Servicios de Alimentación y Nutrición a colectividades esta experiencia y sobre todo poder hablar del perfil, no solo de leer qué es, sino también de hacer énfasis en eso tan importante y en eso que hacemos con tanto cariño. Muchas gracias a todos.